Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con un video muy sencillo, muy rápido, sobre cómo realizar los pases de libro diario a las T's de mayor, esquemas de mayor o libro mayor como lo conocemos. Bueno, rápidamente aquí pueden ver en pantalla el ciclo contable, o también se le conoce como proceso contable, que cuenta con varias fases para que el sistema de información contable entregue la información a los usuarios de la información financiera, que pueden ser usuarios internos, usuarios externos, y estos usuarios la pueden analizar para tomar diversas decisiones. Bueno, vamos rápido a ello. Inicia nuestro ciclo contable con el hecho económico que las entidades suelen realizar, como compras, como ventas, como pago de impuestos, pago de salarios, donaciones, etcétera. Esas transacciones que el ente económico realiza debe documentarlas, debe obtener el documento comprobatorio, como facturas, notas de venta, estados de cuenta bancarios, contratos, recibos de nómina, etcétera. Una vez que tiene la documentación comprobatoria, va a tener que ocupar el contador dentro del sistema diversas herramientas contables para poder hacer los registros, como catálogos de cuentas, como la técnica de la partida doble, como las normas de información financiera, o también debe basarse en algunas leyes mercantiles o fiscales para realizar las transacciones en el sistema, de acuerdo a toda esa reglamentación y sea un registro correcto. Una vez que tiene ello, ya puede realizar los registros en el libro diario. Ahí los registros se hacen de manera cronológica, se pone un número progresivo por cada transacción que se va registrando y se hace de forma detallada. Se va poniendo la fecha, el número progresivo, por ejemplo el 1 para la transacción que se registra, y luego el nombre de las cuentas, los cargos, los abonos. Se verifica que la suma y los cargos sean iguales a los abonos, y finalmente se pone una breve descripción de la transacción que se ha registrado. Como decía, todo de forma muy detallada. Después, el sistema contable debe de procesar la información, es decir, debe de empezar a resumirla. Para ello se utiliza el libro mayor o mayor general, que también actualmente lo conocemos como las T's de mayor o como los esquemas de mayor. ¿Y cómo se hace ese proceso? Como del libro diario se van resumiendo las cifras al libro mayor, a esos esquemas de mayor. Bueno, es lo que vamos a ver en este video. Una vez que se tienen todos los esquemas de mayor ya realizados, se genera la balanza de comprobación. Y esta balanza de comprobación sirve, como su nombre lo indica, para poder comprobar si toda la información que se ha registrado en el sistema es correcta o si falta alguna información. En caso de que no sea correcta en su totalidad o en parte, en su totalidad sería muy complicado. Pero si algo no estuviera bien, se realizan los asientos de ajuste. Estos asientos de ajuste se realizan en el propio libro diario que ya comentaba. Y una vez que ya están realizados ahí, el sistema los vuelve a procesar. Hace los pases al mayor, se vuelve a generar la balanza de comprobación, y si la información en este momento ya es correcta, ahora sí, el sistema con toda confianza puede imprimir los estados financieros básicos y entregárselos a los usuarios de la información financiera para que estos tomen decisiones. Ese es, en términos generales, el ciclo contable. Por lo tanto, la parte que nos interesa en este momento del ciclo es especificar cómo hago los pases, lo que ya tengo registrando en diario, cómo lo paso a los esquemas de mayor. Vayamos a ello, es muy sencillo. Aquí tenemos un ejemplo de varias transacciones en el libro diario. Vean que aquí está el asiento de apertura, lo he colocado con la denominación A, y luego todas las transacciones que esta empresa realizó durante el mes de febrero empiezan numeradas con el 1, con el 2, el 2A, el 3, el 4, etcétera, todo de forma consecutiva. Y como decíamos, las transacciones se van registrando también en el libro diario de forma cronológica, del 1 de febrero hasta el último día de febrero, en ese orden. Ok, pero no me voy a concentrar en el libro diario, me interesa saber cómo hago los pases al libro mayor. Cada cuenta que se ha visto afectada en el libro diario, como bancos, clientes, IVA acreditable, IVA trasladado, ventas, o aquí mobiliario y equipo, etcétera. Todas estas cuentas deben de tener un libro mayor, deben de tener una T, un esquema de mayor, para que en esa T se vayan registrando todo lo que se cargó en el libro diario respecto a esa cuenta, y todo lo que se abonó en el libro diario respecto a esa cuenta en ese periodo correspondiente. La finalidad de hacer los pases
es determinar el saldo final de cada cuenta contable al final del mes. ¿Cuánto quedó con bancos? Vean que aquí bancos, por ejemplo, empezó con un saldo inicial deudor de 1.026.934 y después de varias transacciones que hubo durante el mes, pues queremos conocer, después de sumarle cargos, restarle abonos, queremos conocer cuánto fue el saldo final al 28 de febrero, cuando acabó el mes, de esa cuenta de bancos. Esa es la finalidad de realizar los pases de libro diario a libro mayor, determinar el saldo de cada cuenta contable. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vean que aquí del lado derecho tengo ya hechos los pases de todas estas cuentas. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de bancos. Voy a resaltarla con un color, déjenme ver, un color de fondo, de relleno. Le voy a poner este azul para distinguirla de todas las demás. Vamos a poner este ejemplo. Por lo tanto, bueno, ya que tengo aquí los filtros en este archivo de Excel, voy a utilizarlos aquí en que tenemos el concepto. Voy a seleccionar bancos. Quiero que me muestre todos los renglones en donde se afectó bancos. Vean, los voy a marcar en color azul, igual que lo había puesto anteriormente. Bueno, ya que tengo yo, borro los filtros. Y ahora sí, bueno, vean que igual no lo hubiera marcado en azul, porque vean que se confunde con este otro azul. Bueno, lo importante es que ya los tengo resaltados. Por ejemplo, en el asiento de apertura vemos que hubo una afectación a la cuenta de bancos. En este caso, en la columna del debe, hubo un cargo por el millón y fracción que vemos ahí. Eso lo tengo que pasar al esquema de mayor de bancos. Aquí vemos la cuenta de bancos y vemos que específicamente empezamos con la referencia. ¿A qué asiento nos estamos refiriendo? Al asiento de apertura. Y nos estamos refiriendo a que fue un cargo en la columna del debe. Entonces, vean que así empezamos. Tomo el asiento de apertura y lo coloco aquí como referencia del lado izquierdo, porque fue un cargo. Y luego paso el cargo. Como fue debe, lo paso del lado izquierdo en la T. Lo paso tal cual, 1.026.934. Y ya está. Ya hice el pase, perdón, de este saldo de bancos que es relativo al asiento de apertura. Después sigo buscando en los demás asientos que se hicieron durante febrero algún movimiento a esa cuenta de bancos, ya sea que se haya hecho un cargo o se haya hecho un abono. Como ya apliqué el filtro y los identifiqué, vean que aquí está otro movimiento a bancos en el asiento 1. Tengo que hacer este pase. En este caso fue un abono por 120,000. Por lo tanto, vean que este de bancos ya había hecho el pase. Es más, le voy a cambiar el color de la letra. Le voy a poner a este azul para identificar. Bueno, lo voy a cambiar mejor a rojo para que se distinga mucho mejor. Denme un segundo. Ya, eso ya lo hicimos. Vamos con el segundo. Decíamos que el segundo está aquí. En el asiento 1 hubo un abono a esa cuenta de bancos. Por lo tanto, pongo la referencia. Como fue un abono, lo voy a poner del lado derecho de esta T. Así que ahí pongo el abono, el 1, le pongo la referencia y luego ya le pongo la cantidad que se abonó. Aquí podemos identificar que fueron 120,000 y es lo que coloco. Ya hago el pase de ese asiento 1 del lado del haber. Lo voy a marcar con rojo. Y luego, ya que hicimos el pase del asiento A, que es de apertura, y luego del 1, sigo buscando en qué otros asientos se afectó la cuenta de bancos. Bajo, y aquí, vean que en el asiento 3 ya encontré otra afectación a bancos. En este caso, fue un abono también. Hago el pase, igualito que lo hicimos en el caso anterior. Vean que coloco el 3 del lado derecho porque fue un abono y hago el pase de la cantidad que se abonó. Del lado derecho, 348,000 pesos. Verifico y vean que aquí está. 348,000 pesos, el asiento 3 que se afectó la cuenta de bancos. La marco con color rojo para distinguir que ya hice el pase. Y luego continúo, sigo buscando en mi libro diario donde hubo otra afectación a bancos y aquí está. En el asiento 4 encuentro que ahora hubo un cargo por 127,832. Hago el pase, pero vean que fue un cargo, así que lo voy a colocar del lado izquierdo de la T. Entonces me voy a la T y aquí esta cuenta de bancos, le pongo la referencia que fue la 104 del lado izquierdo y hago el pase en la cantidad 127,832. Verifico 127,000, aquí lo pueden ver, 832 y listo. Ya acabé de hacer el pase de la 104. Lo voy a marcar para nuevamente que esté distinguido de los demás. Sigo buscando. Voy en el 4, sigo buscando en el 5, en el 5 también hubo una afectación. En este caso fue un abono por 16,240. Hago lo mismo.
Voy aquí a la cuenta, como fue un abono, lo pongo del lado derecho, la referencia que es el A105 y el pase de la cantidad que fueron un abono por 16,240 del lado derecho. Lo marco para que ya quede identificado y sigo buscando. Estaba en el A105, en el 6 reviso si hay, en el 6 no hay ninguna afectación a bancos, en el 6A tampoco, en el 7 tampoco, en el 7A sí. Aquí encontré una afectación a bancos que fue un cargo. Y bueno, hago el pase de este asiento. Un cargo por 191,400. Lo verifico. Primero pongo la referencia que del cargo del lado izquierdo y luego el importe que se cargó por 191,400. Lo marco en rojo. No es necesario marcarlo en rojo, yo ahorita lo estoy colocando para que ustedes vayan viendo cómo se va llevando la secuencia. Sigo revisando para ver si en otros asientos estaba en el 7A. Hubo otra afectación a bancos. Veo que en el 8 no lo hubo, en el 9 tampoco, en el 10 tampoco, en el 11 tampoco y en el 12 tampoco. Así que fueron los únicos movimientos que se hicieron a la cuenta de bancos durante el mes de febrero. Ahora, ya que tengo los movimientos hechos, ya hechos los pases, mejor dicho, voy a hacer la suma de los movimientos deudores. Aquí como lo hice con una macro. Ya no tengo la fórmula de la suma, pero la voy a verificar. Así que pongo la suma como se utiliza en Excel, pongo el rango y ya está. Tengo la suma de los movimientos deudores. Hago lo mismo con los movimientos acreedores. Así que le pongo la fórmula de suma y hago la suma. Y listo. Vean que aquí precisamente ponemos las siglas del lado izquierdo de movimiento deudor. Y del lado derecho ponemos las siglas de movimiento acreedor, que ya comentaba, son las sumas. Una vez que ya tengo las sumas de los movimientos deudores y los movimientos acreedores, identifico cuál de esas sumas es mayor. Como puedo darme cuenta, los movimientos deudores son mayores a los movimientos acreedores. Por lo tanto, esta cuenta su saldo va a ser deudor, porque este saldo es mayor al acreedor. Me queda del lado izquierdo. En caso contrario, si hubiera sido contrario, que la suma de los movimientos acreedores hubiera sido mayor a la de los movimientos deudores, el saldo hubiera sido acreedor. Pero bueno, el caso es que en esta ocasión fue su saldo deudor. Le pongo las siglas de saldo deudor y luego pongo el resultado. Tomo, por lo tanto, esta suma que fue mayor y le resto la suma que fue menor, que fue la del lado derecho, y me da el saldo de la cuenta. Esta cuenta al final del mes empezó con un saldo al inicio del mes de 1,026,000 y terminó el último día de febrero con un saldo de final de 861,926. Esa es la finalidad, que determinemos sus movimientos deudores, sus movimientos acreedores y finalmente su suma. Ya haciendo las comparaciones. Lo mismo haríamos con todas las cuentas que encontramos aquí. Lo haríamos con clientes, lo haríamos con inventarios, etcétera, etcétera, con todas. Ya que tenemos todas, vean que aquí está amortización acumulada, bancos, anticipo a proveedores, capital social, clientes. Bueno, ya están todos los pases hechos de todas estas cuentas. Ahora lo que falta, que bueno, no es parte del objetivo de esta explicación, pero nada más para no dejarlo así, bueno, ¿para qué nos serviría? Estos saldos y estos movimientos deudores y acreedores los pasaríamos a un libro contable, el cual llamamos balanza de comprobación. Aquí lo vemos. Vean que al final, por ejemplo, vean el saldo deudor de bancos y vean el saldo acreedor. Si yo me voy aquí a mi balanza de comprobación, aquí tengo como primer renglón a bancos y en los saldos finales, vean que me da el saldo final de bancos. Fue un saldo deudor de 861,926 y lo verifico. Saldo deudor de 861,926. Y vean que esta balanza de comprobación la dividí en tres secciones: saldos iniciales, movimientos durante el mes y los saldos finales de la cuenta. Los saldos iniciales son todos ellos que marqué con la letra A, que son los saldos de apertura, o también los conocemos con las siglas SI, de saldo inicial. Bueno, ya cada quien, hay contadores que le llaman SI, hay contadores que le ponen la A, y hay otros que igual le pondrán otra nomenclatura. Bueno, no importa, lo importante es que son los saldos con los que iniciamos el mes correspondiente, en este caso febrero. Así que en estas primeras columnas voy colocando eso. Por ejemplo, bancos inició con un saldo inicial de 1,026,000 y vean que aquí lo coloco en su columna, fue del lado izquierdo en el debe, la coloco en el debe, en donde está la D. Y lo mismo, por ejemplo, mercancías. Bueno, aquí tengo anticipo proveedores, voy a buscar anticipo proveedores, aquí la tengo, vean, y coloco su saldo inicial. Esta nada más tuvo saldo inicial, no tuvo movimientos, vean que no tuvo movimientos durante el mes de febrero.
no hubo cargos y no hubo abonos. Ah, por cierto, de bancos, antes de pasarme a otra cuenta, vean que ya coloqué el saldo inicial de bancos y luego tengo que colocar en la siguiente columna donde están los movimientos, tengo que colocar la suma de los cargos. Después de, ya no subo el saldo inicial, ahora sumo estas dos partidas que fueron los cargos. Y vean que aquí en Excel, no sé si lo alcancen a ver, la suma indica que es 319.232. Eso lo coloco aquí. Los movimientos de los cargos fueron esta. Y luego sumo los abonos. Si ustedes se dan cuenta, bueno, pues es esta cantidad, 484.240. Y lo coloco del lado derecho, en la columna de movimientos. Ya que tengo esto, ahora sí puedo determinar su saldo final. Tomo su saldo inicial, le sumo los cargos, le resto los abonos y me da un saldo deudor de 861.926, el cual nos checa con esta cuenta como saldo final. Y les decía, lo mismo hago para cada cuenta contable. Y bueno, pues esta es la utilidad de los esquemas de mayor, de las T's de mayor. Y finalmente, vea que por eso se llama balance de comprobación, porque al final cada sección, la suma de los cargos va a ser igual a la suma de los abonos. Y con eso podemos comprobar que nuestros registros están bien hechos. Bueno, aunque al 100% no lo podemos asegurar, pero en cuanto a la técnica contable, a la partida doble, verificamos que es correcto. Lo mismo en la siguiente sección, en los movimientos. Vean que la suma de los cargos es igual a la suma de los abonos. Y finalmente, en la última sección, que son los saldos finales, se verifica lo mismo. La suma de los cargos es igual a la suma de los abonos. Y con ello podemos ya tener cierta perspectiva de que nuestros registros fueron correctos. Ok, pues eso nada más era la explicación de este sencillito video para que pudieran ustedes conocer cuál es la forma en que se realizan los pases del diario al mayor y para qué nos sirven esas T's o esos esquemas de mayor para generar la balanza de comprobación y ya con ella pues verificar si nuestro sistema contable ha tenido algunos errores o ha tenido algún problema que haya que corregir por medio de algunos asientos de ajuste que se estarían realizando en el propio libro diario para que después se vuelva a procesar la información ya de forma ajustada. Ok, bueno, nada más. Muchas gracias a todos, a todas, que tengan un excelente día y estamos en contacto. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Hasta luego.